Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Para mí es un placer estar aquí nuevamente con ustedes para que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Vamos a orar para dar comienzo, mis amados hermanos, a estos principios que son tan importantes y tan interesantes en este mundo espiritual. Padre Santo, te damos gracias por este momento que nos das para poder estudiar juntos la palabra, tu palabra, Señor. Esta palabra que es vida en nuestro interior, que es luz, Padre Santo. Ayúdanos para entender, conocer, Señor, y aplicar a nuestra vida diaria estos mandamientos, estos principios bíblicos que son tan importantes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Hoy yo les traigo un tema que es muy importante, que se llama la lámpara del cuerpo. Amén. Para comprenderlo, entonces recordemos a este hombre físico. Amén. El hombre físico, sabemos que cuando tomó la decisión de dejar ese mundo de la destrucción, pasar por un genuino arrepentimiento y nacer de nuevo, es decir, entrar en el cuerpo de Cristo o en ese camino de salvación, el Padre, ¿sí?, dio la orden y mandó que se nos revelara aquel verbo que es Cristo. Amén. Sabemos que Cristo es el verbo o es esa palabra misma, como ya lo hemos visto. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿A dónde? Directamente a nuestro corazón, en lo que hemos conocido como la semilla. Amén. Según la parábola del sembrador. Y mirábamos que esta semilla es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios tiene un resplandor. Tiene un resplandor que, como vimos, se llama la gloria de Dios. Lo vimos cuando vimos en Éxodo, cuando Dios bajó al monte Sinaí. Dice que la gloria de Dios era como un fuego abrasador. Amén. ¿Por qué es como fuego? Voy a ponerlo aquí. ¿Por qué es como fuego? Porque este fuego consume, mis amados hermanos, y quema no lo que es puro, sino quema todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Por eso, como vimos en Malaquías, es como jabón de lavadores, porque este fuego purifica. Y hemos visto y tenemos muchas canciones en las que decimos que tu fuego me purifique. Amén. ¿Por qué? Porque este fuego es un fuego purificador. Es decir, sabemos que esta gloria de Dios, que es como fuego purificador, es lo que conocimos en el video pasado como la luz de la vida, que ya sabemos que es Cristo. Amén. Por esto, esta luz, ¿sí?, esta luz es la que resplandece en nuestro corazón, como mirábamos en Primera de Pedro, porque nuestro corazón, cuando llegó Cristo, no llegó a un corazón vacío, llegó a un corazón que estaba lleno de pasiones y deseos que están en contra de la voluntad de Dios, que nosotros lo hemos estudiado como las concupiscencias. Amén. Y estas pasiones y estos deseos que están en contra de la voluntad de Dios están representados por lo que es contrario a la luz. ¿Qué es lo contrario a la luz? Las tinieblas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, sabemos que, como vimos, las tinieblas no prevalecerán contra la luz, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Por medio de qué? De aquella semilla que nos fue revelada, ¿sí?, que es la palabra de Dios, cuyo resplandor es como un fuego, ¿sí?, que es como un fuego que quema no lo que es puro, sino lo que está en contra, ¿sí?, o lo que va en contra de esa naturaleza de Dios. Entonces vamos a mirarlo con algunos textos. Amén. Quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia y vamos a Éxodo, mis amados hermanos. Éxodo capítulo 2. Perdón, Éxodo capítulo 3, versículo 2. Amén. Éxodo. Voy a ponerla por acá. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra. Aquí habla del llamamiento de Moisés. Amén. Cuando Dios se apareció a Moisés. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se le apareció? En una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Sí? Y la zarza, por decirlo así, es como un chamizo,
pero el chamizo no se consumía, porque aunque estaba incendiado, porque estaba él lo veía en fuego, el chamizo no se consumía. Y dice el versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, que aunque Moisés estaba viendo la zarza en fuego, la zarza no se consumía. ¿De qué fuego estamos hablando? ¿Sí? De aquel resplandor de Dios, que no viene a consumir, ¿sí? No viene no es un fuego destructor de lo bueno, sino es destructor de lo malo, ¿sí? Por lo tanto, la zarza no se consumía, pero el lugar donde estaba Moisés era santo, porque este fuego, como mirábamos en Malaquías, ¿sí? En el video anterior, es como jabón de lavadores, que viene a purificar. Amén. Por esto, mis amados hermanos, lo que este fuego agrede, o la gloria de Dios agrede, ¿sí? Agrede es a lo que está en contra de esa naturaleza. Voy a mostrarles unos textos. Miremos Malaquías 4.1, mis amados hermanos. Malaquías, queda antecitos de Mateo. Amén. El capítulo 4, el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Por qué habla de ese fuego? ¿De qué fuego está hablando? De la gloria de Dios. De aquel fuego que consume lo que está en contra de su naturaleza. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Entonces, ¿qué consume? Lo que consume es aquellos que están, todo aquello que está en contra de la luz. Es decir, todo aquello que está en tinieblas. Amén. Por eso dice que viene un día ardiente como un horno, ¿sí? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando? Como leímos, cuando aparezca Dios, va a aparecer, Dios vendrá, dice que todo ojo le verá, y vendrá en la potencia de la gloria del Padre, ¿sí? Y cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿de qué hablamos? De un fuego abrasador. ¿Abrasador de qué? De todo lo que es tinieblas. Amén. Entonces, cuando el mundo vea esto, los soberbios y los que hacen maldad serán consumidos. ¿Por qué serán consumidos? Porque están en contra de la luz. Están en tinieblas. Amén. Por esto, mis amados hermanos, es importante saber que este fuego consume, es lo que es enemigo de Dios. No consume lo que es puro. Lo que es puro lo limpia, lo purifica y lo protege. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por este motivo, si quieren miremos un texto más. Nahum, capítulo 1, el versículo 6. Hay atrasito entre los profetas menores. Nahum, capítulo 1, el versículo 6. Habla de ese día en el que Dios se mostrará a los hombres con toda su gloria. Amén. Es decir, en este fuego. Dice, 1:6, dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, porque estaremos alegres con Dios. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Amén. Entonces Dios lo anuncia. Entonces, como mirábamos en el monte Sinaí en Éxodo, cuando Dios bajó con toda su gloria, dice que la apariencia de esa gloria era como aquel fuego. Este fuego era aquel fuego que los hijos de Israel temblaban, temían,
¿sí? Por eso mandaron a Moisés, porque tenían miedo a la gloria de Dios, ¿sí? Que nosotros, como lo vimos en el video anterior, es la luz en este momento de la vida. Amén. Y la luz de la vida que en nosotros se revela es Cristo, que viene manifestado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por cómo recibimos esta vida? Por medio de la revelación de su palabra. Porque esta semilla es la que tiene aquel resplandor. Pero aquel que tiene esta semilla es el que tiene la luz de la vida. Amén. Por eso, mis amados hermanos, cuando el hombre recibe esta luz, todo su cuerpo, ¿sí? Cuando el hombre recibe esta luz, todo su cuerpo se llena de luz. Pero cuando el hombre no tiene luz, todo su cuerpo está en tinieblas. Y eso es importante. ¿Para qué? Para poder entender este principio. ¿En qué consiste la lámpara del cuerpo? Amén. Entonces, cuando el hombre tiene luz, todo su cuerpo está lleno de luz. Pero cuando el hombre no tiene la luz, o sea, no tiene esta semilla que resplandece en su corazón, todo su cuerpo está ¿cómo? En tinieblas. Amén. Entonces vamos a verlo, mis amados hermanos. Voy a invitarlos, ¿sí? A que vayamos a Lucas. Lucas capítulo 11, mis amados hermanos. Y vamos a ver en qué consiste la lámpara del cuerpo. Amén. En Lucas capítulo 11, el versículo 33. Y nos explica claramente en qué consiste esta lámpara. Amén. Dice la Biblia: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. Amén. Mirad pues no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces, ¿por qué dice aquí, mis amados hermanos, que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz? Porque cuando esta luz alumbra en nuestro interior, digámoslo así, alumbra todo el cuerpo. Y esta luz, ¿sí?, se manifiesta o se proyecta por medio de los ojos. Amén. Por eso cuando esta luz resplandece, esta luz se manifiesta por medio de los ojos. Y cuando el ojo es bueno, ¿a qué se refiere, mis amados hermanos? Cuando el ojo tiene luz, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero cuando el ojo está oscuro, ¿qué significa? Que aquí no hay luz. Amén. Por lo tanto, para entender la lámpara del cuerpo, era necesario entender este principio. Amén. Por esto, mis amados hermanos, quiero mostrarles qué significa un ojo bueno o un ojo lleno de luz. Voy a invitarlos a Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 18. 17 y 18. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. Dice la palabra de Dios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces vuelvo a leerles el 18. Alumbrando los ojos de vuestro ¿qué? De vuestro entendimiento. Cuando un ojo está lleno de luz, ¿sí?, la Biblia le llama los ojos del entendimiento. Amén. Por lo tanto, cuando el hombre ha recibido esta semilla que resplandece con la gloria de Dios, que es la luz de la vida, alumbra todo su interior. Y ese interior se transmite o se proyecta por medio de sus ojos espirituales, ¿no? Y estos ojos espirituales, bíblicamente hablando, nos referimos ¿a qué? Al entendimiento. Por eso cuando hablamos de un ojo bueno, hablamos de un hombre entendido. Es decir, un hombre que comprende y ha recibido la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de un ojo malo, ¿sí?, hablamos de un ojo apagado,
¿Qué es un ojo apagado? Que significa que aquí no hay luz. Por los ojos no, nada se puede proyectar. Y cuando todo está apagado significa que el hombre está ¿en qué? En tinieblas. Amén. Por esto, mis amados hermanos, Dios es la luz de la vida. Amén. Y todo aquel que quiera conocer a Dios debe llegar a esta luz. Para llegar a esta luz se revela por medio de ¿qué? De aquella semilla que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por esto, cuando Dios nos revela esta semilla, esto arde en nuestro interior, arde de una manera fuerte y arde y lo primero que hace es abrir nuestros ojos. Cuando el hombre recibe la palabra, lo primero que recibe es entendimiento, porque es la manera como Dios abre sus ojos para que pueda ver. Amén. Entonces vamos a mirar un ejemplo, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a Lucas 24:15. Y vamos a ver, y voy a invitarlos al camino de Emaús. Amén. Que es una enseñanza de Cristo, donde nos muestra cómo Dios abrió los ojos, ¿sí? de estos hombres. Miren, Lucas capítulo 24, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban ¿cómo? Estaban velados para que no le conociesen. Entonces, a pesar de que Cristo se manifestó a ellos, no le reconocieron como Cristo. ¿Por qué? Sus ojos estaban velados. Es decir, todo de aquí para adentro era tinieblas. Amén. Sin embargo, miren qué dice la palabra, versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, era el día en que Cristo resucitó y se manifestó a estos hombres que tenían los ojos velados y no le reconocían. Pero miren el versículo 25. ¿Qué hizo Cristo? Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban las escrituras lo que de él se decía. Entonces, aquí ¿qué quiero resaltar? Que Dios empezó ¿a qué? A revelarles su palabra. Amén. Y esta palabra que Dios les estaba enseñando estaba llegando directamente a su corazón. ¿Y desde dónde comenzó Dios? Comenzando desde Moisés. O sea, que mostraba desde Moisés y por todos los profetas, ¿sí? Todo lo que de Cristo se decía. Esa predicación debió ser muy, muy, muy asombrosa, ¿no? Muy impresionante. Por eso aquí dice, miren el versículo, el versículo 30, mis amados hermanos. Y aconteció que estando sentado él con ellos a la mesa, porque ellos lo obligaron a ir a su casa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Cuál es el pan? Como hemos visto, la palabra de Dios. Es tipo del cuerpo de Cristo. Por eso, como veamos en San Juan capítulo 6, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, como lo vimos. Y es aquella semilla, es aquella porción que Dios nos da de su espíritu. Amén. Por eso, mis amados hermanos, por eso aquí dice, aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, versículo 31, ¿qué pasó? Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Entonces, cuando ellos recibieron esa palabra enseñada directamente por Dios, la luz comenzó a alumbrar en sus corazones y lo primero que sucedió fue que sus ojos se abrieron. ¿Qué significa que sus ojos abrió sus ojos? Que recibieron ¿qué?
entendimiento. Por eso la única manera para poder ver a Cristo es crecer en este entendimiento. Mientras nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, nuestros ojos serán abiertos y mayor luz podrá ser proyectada. Amén. Y podremos ver a Cristo. Por esto, mis amados hermanos, les vuelvo a leer. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, ¿por qué ardía su corazón? Porque esta semilla, esta palabra de Dios tiene un resplandor, que como vimos es aquel fuego que arde. ¿Y arde en dónde? En nuestros corazones. ¿Sí? Por eso nosotros cuando recibimos la palabra de Dios, recibimos la luz de la vida, que es lo que permite que Dios abra nuestros ojos para poder entender. ¿Sí? Por esto, hermanos, voy a recordarles un texto que ya hemos leído. Vamos a Primera de Pedro, llegando al final de la Biblia, mis amados hermanos. Primera de Pedro 1:19. Amén. Perdón, Segunda de Pedro, mis amados hermanos. Segunda de Pedro 1:19. Dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética. ¿Cuál es la palabra? La palabra de Dios. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra. ¿En dónde? En lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso cuando el hombre recibe esta palabra, el lucero de la mañana, que sabemos que físicamente es el sol, pero que en este momento, sí, el lucero de la mañana espiritualmente hablando es Cristo, resplandezca en nuestros corazones. Y esta palabra que recibimos, esta palabra profética, su resplandor o esa gloria, arde en nuestro interior. Los del camino de Emaús sentían cómo ardían sus corazones. ¿Por qué sentían cómo ardían sus corazones? Porque Dios mismo les reveló esa palabra a ellos. Les enseñó, partió el pan con ellos. Amén. Por esto, mis amados hermanos, para poder ser lámpara, ¿sí? Y para poder entender la lámpara del cuerpo, es necesario entender que es vital que la luz ilumine nuestro interior para poder proyectarlo por medio de los ojos. Amén. Por eso la Biblia, como leímos en Lucas capítulo 11, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, ¿sí? Estos son como las ventanas del alma, por decirlo así. Si tu ojo está negro, significa que adentro está apagado. Pero si tu ojo está prendido, significa que adentro está encendido. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, cuidémonos de que el diablo no apague nuestro entendimiento. ¿Sí? Miren, hermanos, miren. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Amén. En 2 Corintios 4:4 vemos lo siguiente. Aquí habla, cuando hablamos del Dios de este siglo, con D minúscula, hablamos del diablo. Amén. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué? ¿Qué cegó? El entendimiento. Amén. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hace, qué intenta hacer Satanás, mis amados hermanos? Satanás, como sabemos, hace parte de este reino de tinieblas, y el objetivo de él es apagar esta luz, apagar este fuego que está en nosotros. Amén. ¿Y a quiénes logra? De aquellos incrédulos. ¿Por qué los incrédulos? Porque una de las maneras para poder crecer en la palabra de Dios y crecer en su gloria es por medio de una característica fundamental, ¿sí? Y uno de los frutos principales del Espíritu Santo, que es la fe. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto lo vamos, ya la fe es un tema que pues lo vamos a ver más adelante, pero por medio de la fe, mis amados hermanos, es que el hombre logra fortalecerse en el espíritu y vencer este imperio de tinieblas.
Pero el imperio de tinieblas, el objetivo es apagar el espíritu. Por eso dice que la carne, ¿sí?, y el espíritu se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por lo tanto, mis amados, para terminar, quiero invitarlos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuidemos esa luz que está en nosotros y no la dejemos apagar. Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, la Biblia dice que las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, no permitamos ni le demos fuerza. ¿Qué le da fuerza a las tinieblas? El pecado. Cuando hay pecado, las tinieblas cogen fuerza y apagamos el espíritu. Pero cuando entramos en la fe y entramos en la justicia de Dios, destruimos las tinieblas. Amén. Por lo tanto, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿sí?, el versículo 19 dice la palabra de Dios: no apaguéis al espíritu. Y es un solo versículo, pero es muy importante. Amén. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías, o sea, la palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Entonces, mis amados hermanos, fortalezcamos y crezcamos en aquella luz. Porque el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos. Espero que hayamos entendido por qué el ojo es la lámpara del cuerpo y cómo funciona y por qué funciona. Amén. Ya sabemos que los ojos del espíritu son aquel entendimiento que el diablo quiere cegar. ¿Cómo? Por medio de aquellas tinieblas, apagando el espíritu. Pero si fortalecemos el espíritu en la fe, vamos a tener un ojo bueno, lleno de luz, que nos permitirá ver a Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Señor, permítanos entender cada principio de estos, cada principio de estos que tú nos das en tu misericordia, Padre Santo. Que podamos, Señor, entender este mundo espiritual tan maravilloso. Y que podamos, Señor, fortalecer y crecer en esta luz. Que podamos conocerte, pasar de la teoría a sentir cómo el ardor de tu espíritu, Señor, crece en nuestro corazón. Queremos poder, Señor, verte como te vieron los del camino de Maús, Señor. Que podamos abrir nuestros ojos y tú nos puedas dar ese entendimiento como se lo diste a Jacob, Señor, cuando Labán abusaba de él. Que puedas abrir nuestros ojos como lo hiciste con Agar, Padre Santo. Señor, que abra nuestros ojos y nos muestres el camino de salvación. Gracias, Padre mío, por tu amor y por tu inmensa misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, recuerden, si tienen alguna duda, me la pueden dejar en el cajón, en la caja de comentarios. Y con mucho gusto yo estaré respondiendo. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente.